Manuel Carreira, de la Compañía de Jesús. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Comillas y en Teología por la Universidad Loyola de Chicago. Doctor en Física por la Universidad Católica de Washington. Ha sido profesor de Astronomía en las universidades de Washington y Cleveland y de Filosofía de la Naturaleza en Comillas. Autor de obras como Metafísica de la Materia, ha sido miembro del Observatorio Astronómico Vaticano y colaborado en proyectos como asesor de la Agencia Espacial de los Estados Unidos. Padre Carreira, muchísimas gracias de corazón por volver a Lágrimas en la Lluvia, esta vez requerido por nuestros espectadores. Gracias a ustedes y a ellos. Como también ha sido requerido una persona que es muy querida de este programa y a quien además le agradecemos que venga desde Burgos cada vez que lo convocamos. Se trata de don José Antonio Sayés. Es doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y profesor de Teología Fundamental en la Facultad de Teología del Norte de España, con sede en Burgos. Ha escrito más de 40 obras de teología y filosofía, entre otras merecen destacarse Pecado original y redención de Cristo, Teología moral fundamental, Cristianismo y filosofía, La gracia, Teología y vida o Teología y relativismo. El más reciente de todos ellos lleva por título ¿Por qué creo? Y la última vez que estuvo don José Antonio en nuestro programa tuvimos ocasión de presentarlo. Es un libro además, don José Antonio, que se está vendiendo como las rosquillas. Sí. Así que se lo recomendamos a todos nuestros espectadores porque de alguna manera en ese libro don José Antonio explica las razones de su fe, que es también lo que va a hacer en este programa. ¿Por qué creo? Publicado por la Biblioteca de Autores Cristianos. Además, don José Antonio Sayés está a punto de publicar otro libro sobre la Trinidad, ¿no es así? Comprender la Trinidad. Comprender la Trinidad, que en cuestión de días o semanas estará también en las librerías y que seguramente tendremos ocasión de presentar en futuras emisiones de Lágrimas en la Lluvia. A don José Antonio no sé qué le ha parecido la película de Dreyer. Pues yo tengo que decir que me ha parecido fantástica. Yo no entraría en tantos pormenores como Miguel, ¿no? Y la película me agarró desde un principio porque vi que se planteaba el problema de la fe a través del milagro, con todas las consecuencias. Había ahí, que habéis llamado sastre, ¿no? Pertenece a otra religión más alegre, que se dedican a cantar salmos. No, es más triste la religión. A cantar salmos y que los milagros vienen constantemente y tal. Yo diría que eso sería, hoy en día, dicho con un lenguaje de hoy, un grupo carismático o así, ¿no? De salmos, de milagros fáciles que suceden. Pero la otra religión es el luteranismo, ¿no? Y en el luteranismo es curioso que aquí, en un ambiente luterano, se hayan planteado el problema del milagro. Porque el Lutero decía que nos justificamos por la fe. La razón está corrompida, no nos puede llevar a conocer la verdad y por lo tanto fuera el milagro. Y en el mundo protestante se prescinde del milagro. Sin embargo, aquí están todos cautivados por el tema del milagro. Sin embargo, sabe don José Antonio que esta es una película muy influida por la filosofía de Kierkegaard. De Kierkegaard. Que como sabe usted hacía una crítica muy a fondo de... Yo agradecí de que se estudiara realmente las distintas posturas que hay ante el milagro, ¿no? Y bien, va sucediendo la película y el momento culmen es cuando muere esa mujer Inger, que tiene un carácter fenomenal, diríamos, y alegre y bueno, y muere en el parto. Y todos están rezando para que, bien, si se ha muerto el niño, que ésta por lo menos pueda vivir. Cuando les dice el médico que sí, que eso está ya solucionado, que va a vivir, todos se alegran, dan gracias a Dios y tal, y luego resulta que muere. Entonces ahí, para mí, lo importante es que el patriarca Morten, el abuelo, diríamos, de la película, sigue manteniendo la fe, según lo que yo he entendido. Es decir, viene a tener una postura como decir, ciertamente no hemos conseguido el milagro, pero sigue existiendo la providencia, así lo he entendido yo, ¿no? Sin embargo, Mikkel, el marido de Inger, pierde totalmente la fe, llega a blasfemar, yo no puedo creer en Dios, todo esto es mentira, y por lo tanto el hombre no es más que materia, y después de esta vida no hay otra. Esa es la reacción más fuerte contra el milagro. Pero luego viene Johannes, este personaje
que a mí me ha caído simpático. Curiosamente, aquí se ha dicho, y estoy de acuerdo, que a pesar de que está loco, pues las frases que dice son las frases del Evangelio. Y luego en la segunda parte, cuando ya viene ya curado, digamos, de su enfermedad, pues planta una tesis. Esta mujer ha muerto porque no hemos rezado de verdad. Entonces vamos a rezar y le vamos a pedir a Dios un milagro. Y curiosamente, al pedir que se haga el milagro, utiliza el mismo estilo que Jesucristo. Yo te lo digo, levántate. Curiosamente, Jesucristo, cuando hace los milagros, nunca los hace en el nombre de Yahvé, sino en nombre propio. Yo te lo digo, ponte de pie, yo te lo ordeno, levántate. Así hace los milagros en el Evangelio, ¿no? Y se produce el milagro y todos llegan entonces, ciertamente, pues a recuperar la fe, incluso Miquel. Entonces, pues yo pienso que es tremendamente positiva, que tenemos que aceptar como consecuencia, diría, práctica, que muchas veces cuando pedimos a Dios una cosa no nos la concede, pero entonces tenemos que decir, bueno, la providencia de Dios a pesar de todo sigue, ¿no es cierto? Esto es lo fundamental, pero que a veces el milagro se puede conseguir. Y yo quisiera terminar mi intervención brevemente con aportación de algo histórico, de un milagro que se buscó. En el año 1903, un premio Nobel de Medicina francés, Alexis Carrel, se marchó a Lourdes con un grupo de enfermos de su clínica privada y llevaba una muchacha de 24 años con peritonitis tuberculosa pensando que se le iba a morir por el camino, que no iba a llegar a Lourdes. Y la auscultaba en el camino y cada vez estaba peor. Llegó a Lourdes, quiso que la auscultaran también otros médicos de Lourdes, la auscultaron y llegaron al mismo diagnóstico. Y entonces ocurrió el gran milagro. La muchacha la llevaron a la piscina, todo esto es histórico. Está escrito por él en un libro que se titula Viaje a Lourdes. Y había dicho de esta muchacha, si se me cura esta muchacha, me hago fraile. Una frase famosa que ha corrido por. Y entonces se metió en la piscina, salió de la piscina, la ponen en la silla de ruedas, la llevan ante la Virgen. Y él iba detrás observando la operación y le pareció que le había cambiado el color de la cara, que tenía un poco de calor rojo. Se acercó y efectivamente tenía la cara sonrosada, cuando su cara era de un color totalmente lívido, de muerte. Y le toma el pulso, 60 pulsaciones rítmicas, cuando antes tenía 150 y con interrupciones, y podía haber muerto en cualquier momento. Y le abre entonces la ropa, le ausculta y la peritonitis tuberculosa que ha desaparecido. Y él se puso nerviosísimo, claro. Y entonces fue a hablar con los otros médicos y les decía, es que yo me equivocaba en el diagnóstico. Y estos le decían, pero si nosotros hemos hecho el mismo diagnóstico. Y le decían con toda naturalidad, es un milagro. Pero él no podía aceptar que fuera un milagro. ¿Por qué? Porque si era solo un milagro, tenía que creer en Dios. 1903, este hombre no se convirtió hasta 1944. ¿Por qué? Porque tuvo una lucha interior. El milagro lo tenía ahí y él lo había buscado. Si esta chica se me cura, me hago fraile. Pero claro, si confiesa que cree en los milagros de Lourdes en aquel ambiente de París, pierde su prestigio como premio Nobel. Hasta que un momento dijo en francés, à la merde. ¿Entendido? Y poco después de eso, de convertirse, murió. Es como si Dios hubiera tenido paciencia hasta que se convirtiese y una vez que se convirtió se lo llevó al cielo. Esto es historia. Es decir, en conclusión, muchas veces nosotros pedimos cosas que no se nos conceden y tenemos que decir, esto es lo principal. En la película don José Antonio y en el Evangelio se nos dice que cuando no conseguimos las cosas que pedimos es porque no las pedimos con suficiente fe. Esto en la película lo dice Inger en un determinado momento. Lo dice en un determinado momento. Y Johannes cuando vuelve cuerdo, pero que vuelve diciendo las mismas cosas que decía estando loco, que esto es sumamente interesante, lo que dice es que tenemos que rezar mejor. Exacto. Tenemos que pedirlo mejor, ¿no? O sea que en realidad la película, que es una crítica feroz al luteranismo, una crítica desde Kierkegaard, lo que está diciendo es que la fe de la Iglesia luterana se ha vuelto tibia, que es lo que nos pasa hoy a muchos católicos también, ¿no? Se ha vuelto tibia. Y la película lo que está diciendo es no creemos en los milagros porque nuestra fe es una fe desecada, es una fe
esclerotizada, digámoslo así. Y otra conclusión, y termino. Tenemos que pedir con fe que existan los milagros, que bajen los milagros. Eso lo tenemos que seguir. Yo lo hago. Y además estoy seguro que lo hace... Lo hago convencido. Con la fe de Johannes, con la fe acérrima de Johannes, ¿no? Que es el momento en el que el personaje más asquerosín de toda la película, que dan ganas de estrangularlo con la gorguera esa ridícula que se pone en las celebraciones, el momento en el que el pastor está hablando con el médico es un descreído y con lógica de descreído, pues dice que los milagros que no existen, que eso se explica científicamente, ¿no? Y el pastor este, que es un personaje verdaderamente vomitivo, pues dice que sí, que los milagros que existieron en otras épocas, que en la época de Jesucristo sí, pero que, hombre, que no vamos a pensar que Dios, que creó las leyes naturales, que luego las va a infringir, que una vez creadas, pues que ya no las infringe, ¿no? Y yo dije, ahí tenía que haber estado el padre Carrera para responderle a este petardo, ¿no? ¿Qué le hubiera respondido usted a ese pastor? Que Dios no cambia las leyes naturales cuando quiere libremente hacer algo que esas leyes no permiten prever. Las leyes naturales hablan solamente del proceder de la materia dejada a sí misma, y el obrar es consecuencia del ser. Mientras la materia tiene tales propiedades, actúa de tal manera. Pero con mi libertad humana yo puedo ir más allá de lo que dan las propiedades de la materia. Yo tengo, por ejemplo, un vaso en la mano y no hay ninguna ley de la materia que impida que yo decida verter esa agua. Se vierte siguiendo las leyes de la materia, pero el hecho de que se ha vertido depende de mi voluntad libre. Una cosa semejante se puede decir de la actividad de Dios. Dios respeta la manera de actuar de la materia, que es lo que describe la palabra ley de la naturaleza, pero por una razón superior, no para dar la lata a los científicos, puede él libremente hacer que haya otro resultado que no está previsto en esas leyes. Y eso es lo que llamamos un milagro. Y naturalmente Dios no hace el milagro, como acabo de decir, para dar que hacer a los científicos. Lo hace por una razón de orden superior. Y no es el milagro, por así decirlo, algo que se justifica, si no es por una razón de orden superior. El milagro, por así decirlo, se puede decir que es la carta de presentación, las cartas credenciales de que Dios actúa. Y Él puede actuar siempre con toda libertad, como puedo actuar yo, con toda libertad, imponiendo mi deseo al movimiento que seguiría por sí mismo un objeto, imponiendo el que dos cosas se junten, que no se juntarían naturalmente para tener una reacción, etcétera, etcétera. Todo esto es tan elemental que parece que no haría falta ni decirlo. Si la libertad humana puede ir más allá de lo que dan de por sí las leyes de la naturaleza, con mayor razón puedo decir la libertad de Dios debe ser capaz de hacer otro tanto. El milagro se puede decir que solamente tiene como razón el servir de refrendo de una persona que afirma hablar en nombre de Dios o para llevar a Dios. Por eso no hay milagros, a mi parecer, automáticamente porque uno haga una fórmula de ningún tipo, sino que el milagro tiene que ser algo que lleva a reconocer la actividad de Dios por una razón de orden superior.
Y esa razón de orden superior finalmente es precisamente el dar confianza en nuestra fe, dar confianza en la bondad de Dios. ¿Y estos milagros ocurren? Claro que ocurren. ¿Y han ocurrido a lo largo de toda la historia? Pues sí. Y si ustedes quieren un milagro que tiene todas las pruebas históricas que uno puede pedir y que no tiene vuelta de hoja cualquiera, es el milagro del cojo de Calanda. Pues ustedes ese milagro, padre Carreira, si no le importa, vamos a contarlo después de la publicidad. Será en apenas un minuto. Enseguida estamos nuevamente con todos ustedes. Al padre Carreira, pidiéndole que respondiese a ese clérigo burocratizado que aparece en la película, que niega que los milagros sigan produciéndose hoy. Y el padre Carreira, como prototipo de un milagro que está ahí, mencionaba el milagro de Calanda, que quizá convendría exponer muy sucintamente a los espectadores de Lágrimas en la lluvia. Para quienes no conozcan la historia, porque es historia bien comprobada con toda clase de documentos, un joven que trabajaba en el campo se cayó de un carro cuando iba cargado con toda clase de cosas de labranza, le pasó una rueda por encima de una pantorrilla, le deshizo la pierna y cuando los médicos vieron que empezaba una gangrena y que se les moría, tuvieron que cortarle la pierna, como se hacía entonces con un poco de líquido que ayudase al dolor, pero que no era más que un buen vino, y cauterizaron la cortadura y él, una vez que se repuso de esa carnicería, recibió permiso oficialmente como incapacitado para dedicarse a la mendicidad. Y estuvo varios años viviendo con sus muletas, yendo en los alrededores de Zaragoza, y la gente que sabía lo que le había ocurrido y tenía pena de él, pues le daba sus limosnas. Y en una de estas correrías, si pasaba por Zaragoza y le molestaba el muñón, iba a la Virgen del Pilar, cogía unas gotitas de aceite de la lámpara y se ungía el muñón pidiendo a la Virgen que le ayudase a superar el dolor. Bien, con este fondo de años de esta forma, una noche llegó a casa cansado, se encontró con que había un soldado que iba hacia Flandes y que le habían dado al soldado su propia cama, la de él, y que le habían preparado él un camastro con unas tablas sobre un par de barriles y allí estaba con una manta para acostarse si quería. Y él dijo que no tenía ganas ni de cenar, se despidió de los padres y del soldado y se acostó. Unos 10 minutos más tarde, la madre pensó que tal vez tendría frío y que podría necesitar otra manta. Con un candil entró y vio que de debajo de la manta salían 2 pies. Dio un grito, llegó el marido, llegó el soldado que estaba allí y todos vieron que tenía otra vez las 2 piernas. Incluso hay los detalles bonitos de que por donde le habían cortado la pierna tenía como un hilito de coral, como si le hubiesen cosido otra vez la pierna donde se la habían cortado. Y se armó el revuelo que se puede imaginar. Todo el mundo del pueblo que le conocía de años andando con solo una pierna, se acercó a ver el milagro, se enteró naturalmente la autoridad civil, la autoridad eclesiástica, había que tener cuidado que no hubiese ningún tipo de engaño y finalmente le pidieron incluso que fuese a ver al rey que quería verlo en Madrid y ante el embajador de Inglaterra el rey escuchó todo lo que había ocurrido y finalmente terminó el rey arrodillándose para besar esa pierna milagrosa.
y él continuó su vida normalmente y el milagro quedó en varios escritos de tipo jurídico, de notarios públicos dando fe, y los médicos que le habían amputado la pierna dieron fe de que habían hecho eso en tal día, en tal hospital. Fueron luego al sitio donde habían enterrado la pierna, en el huerto del hospital, y no estaba allí. Y para más detalle decían, era verdaderamente la suya, porque todavía tenía cerca del tobillo una cicatriz de que le había mordido un perro cuando era niño. Y se corrió por toda Europa la noticia, y fue especialmente importante en la Europa protestante el conocer este milagro, porque él mencionó que cuando se despertó estaba soñando que una vez más estaba yendo a la lámpara de la Virgen para ungirse la pierna con el aceite de la lámpara. Entonces se atribuyó a la Virgen y no hubo forma alguna de negar el milagro, como digo, con toda clase de testimonios, de médicos, de jueces, de todo hijo de vecino. De modo que esto es un ejemplo que tiene todas las garantías de historicidad que uno puede pedir. Y no es de hace 20 siglos. Estamos hablando del siglo XVII. Y ya está uno hablando, por lo tanto, de un mundo en que esas cosas no se creían así como así. De modo que ha habido milagros y sigue habiéndolos, pues sí. Ahora, los milagros son, por definición, hechos extraordinarios que Dios hace solo por una razón de orden superior. Y en ese sentido, yo no tengo inclinación a pensar que se pueden programar que a tal hora, en tal sitio, en tal capilla va a haber milagros. Creo que eso no es el modo en que Dios hace las cosas. Ahora, con todo, don José Antonio, quería apuntar algo más sobre los milagros. sobre los milagros, bueno, corroborar lo que usted ha dicho del milagro de Calanda. Claro, la impresión fue tremenda, porque si pedía limosna en la puerta del Pilar, le conocía toda la ciudad. Y después esa ciudad entera pudo comprobar la realidad. Es que es absolutamente incuestionable, como ha dicho el padre Carreira. Pero yo quería decir simplemente que suceden milagros. Todos hemos oído hablar de los milagros de Lourdes, y eso nos suena un poco a ciencia ficción y todo eso. Vamos a ver. Si estudiamos el caso, se han dado en Lourdes más de 7.000 curaciones que están testificadas y registradas. Ahí están. Y de esas, la Iglesia ha querido que algunas se estudien a fondo. Y cuando el obispo de Tarbes dice, esta curación la vamos a estudiar a fondo, a ver si realmente no, pues entonces se reúne un comité de médicos, psicólogos, sociólogos, de 20 miembros, que llaman el comité de Lourdes, y la Iglesia no les pide que digan si es milagro o no, sino díganos usted si esto puede tener alguna explicación humana. Y a ese comité quiere la Iglesia que haya pues también ateos. En este momento hay un musulmán. A ese musulmán no se le pide que diga que es un milagro, sino usted como médico musulmán, díganos si esto se puede explicar. Cuando ese comité dice que eso no se explica por una razón humana, pasa a otro comité de Lourdes, más, digamos, mejor preparado, y hace el mismo análisis. Y cuando ese comité responde también diciendo que no hay explicación humana, la Iglesia a eso le llama milagro. Y en ese sentido ha habido ya 68 curaciones que están certificadas, que están estudiadas a fondo, porque eso es una cosa que realmente la Iglesia se toma muy en serio. ¿Y por qué se hacen milagros ahí, en Lourdes? Yo creo que ha sido una providencia de la Virgen, porque si uno va a Lourdes, pues se encuentra que allá van 6 millones de personas al año. El año del centenario fueron 9 millones de personas. Entonces realmente Lourdes se ha convertido en un centro de difusión de la fe para toda la gente de este mundo que termina por allí. Y eso es una realidad que la Iglesia mantiene hoy en día. Bueno, pues después de estas explicaciones que yo creo que habrían sido tumbativas para el
el clérigo de la película de Dreyer, sobre los milagros, creo que ha llegado el momento de que nuestros invitados nos hablen de la fe que profesan, de las razones de su fe. Por mi formación filosófica y científica me gusta comenzar siempre definiendo términos. Si no tenemos una definición clara de lo que significa una palabra, podemos perder el tiempo durante muchas horas. Fe tiene 3 significados. El primero es conocimiento recibido de otros. Y casi todo lo que conocemos, cada uno de nosotros puede decir lo conoce por fe humana, porque nos lo han dicho. No lo hemos descubierto nosotros, no lo hemos razonado nosotros. Que la Tierra es redonda, por ejemplo, lo sabemos porque concedemos crédito a... Exactamente. Pues bien, esta fe humana es fuente segura de conocimiento para prácticamente el 99 y pico % de todo lo que yo creo que sé. Una vez que hablamos de la fe como fuente de conocimiento, naturalmente esa fuente de conocimiento en casi la totalidad de los casos será palabra de otro ser humano del que me fío, y en algunos casos puede haber razones históricas suficientes para pensar que ha habido una comunicación de orden sobrenatural que nos da conocimiento que no es resultado de puro raciocinio humano. Por ejemplo, el que creamos en la Trinidad no se debe a ningún tipo de raciocinio humano, solamente porque Dios se ha dignado manifestarnos que la naturaleza divina se realiza en 3 personas, solamente por eso tenemos esa fe. Pero tenemos que tener pruebas humanas de que se dio la revelación divina y de que se transmite correctamente hasta nosotros desde el momento en que se hizo esa revelación hace 2000 años en el caso de Cristo, por ejemplo. Esto es lo que exige también el que la fe tenga como garantía una asistencia infalible del Espíritu Santo a una iglesia docente. Y por eso el concepto de fe se pierde si no hay una iglesia docente con la ayuda del Espíritu Santo para mantener en su exactitud todo aquello que hemos recibido de Cristo a través de los apóstoles. Por eso el concepto de fe católica no es el concepto de fe protestante. Para los protestantes la fe es más que nada un sentimiento y no tiene pruebas. Nosotros exigimos pruebas de la fe. Exigimos que haya pruebas de que esto lo dijo Cristo, que lo transmitieron los apóstoles y de que Cristo prometió infaliblemente la asistencia del Espíritu Santo para mantener esa enseñanza incólume a lo largo de todos los siglos. Una vez que tenemos esta base lógica, entonces es también de suponer que lo que Dios nos enseña directamente no va a ser algo que elimine mi trabajo de estudio de la naturaleza. La fe no me va a enseñar nada de ciencia jamás. Solamente me va a enseñar lo que me lleva a acercarme a Dios y a cumplir su plan y cumplir su voluntad. Cuando de vez en cuando me ha ocurrido, alguien me dice que ha tenido una revelación privada y que le dicen el tamaño que tiene el universo, digo yo, eso ya descartado por completo. Dios no va a hacer una revelación a nadie para cosas que no tienen que ver con el plan de Dios y el llevarnos hacia Él. Una vez que tenemos la fe como dada a través de Cristo, comunicada con los apóstoles, ratificada por la Iglesia, entra en juego un segundo significado de la palabra fe.
que lo usamos en la vida diaria cuando uno dice, por ejemplo, yo tengo mucha fe en este médico. ¿Ah? ¿Va a aprender usted mucha anatomía del médico? No. Lo que voy a hacer es fiarme de él, porque tengo la certeza de que lo que él me sugiera va a ser útil para mí. Entonces esta fe no aumenta mi conocimiento, sino que me da una razón para un acto de mi voluntad libre. Y en ese sentido es en el que podemos decir que la fe es un acto meritorio. El conocer algo no es un acto meritorio. Lo único que puede ser meritorio es un acto de la voluntad libre. Pero esa voluntad libre, habiendo conocido la enseñanza de Cristo a través de los medios que Él dejó para dárnosla, me lleva a decir que voy a poner mi vida de acuerdo con esas enseñanzas. Y con la gracia de Dios lo hago. Y entonces es un acto meritorio de mi voluntad. No afecta para nada ya al contenido de conocimiento. Y una vez que he hecho esto, entonces, hablo ahora de una persona que llega al cristianismo desde fuera del ámbito cristiano, pido el bautismo. Y entonces se me da la fe como virtud teologal, que no aumenta mi conocimiento, que no me da mérito alguno, sino que la fe como virtud teologal es una especie de injerto de divinidad que da al ser humano la capacidad de ganar vida eterna con la gracia santificante que se le da en el bautismo. De modo que esa nueva fuente de actividad, por eso le llamamos virtud, es la que convierte todas mis acciones que están de acuerdo con la voluntad de Dios en méritos para la vida eterna. De modo que tenemos tres significados de la palabra fe que se complementan, pero que no deben nunca olvidarse, son tres significados distintos. Conocimiento recibido, decisión libre de poner mi vida de acuerdo con ese conocimiento y gracia santificante que da ese valor sobrenatural a mis acciones. De esta manera podemos hablar entonces ya de la fe con la acepción, con el significado adecuado en cada caso. Impresionante esta exposición del padre Carreira, Miguel, ¿eh? Sí, señor. Verdaderamente impresionante. Seguro que ahora ya te da como reparo hablar, ¿no?, de la fe después de esto que nos ha dicho el padre Carreira. Pero una primera aproximación, Miguel. ¿Sabes lo que pasa? Que hoy es muy fácil. Este programa es el más fácil de todos, pese a los contertulios a los que acompaño, ¿no? Porque como la pregunta que se hace es algo así como ¿por qué creo? Bueno, pues esto efectivamente, una vez que el padre Carreira ha situado lo que es, además de una manera, bueno, pues eso es lo que demuestra lo que era la antigua enseñanza de la Iglesia, ¿no? Es decir, cuando se enseñaba filosofía escolástica y cuando había una disposición determinada a aprender ciertas cosas, ¿no? Pero es evidente que yo estoy exonerado de continuar por ese camino, más aún, claro. Si yo continuara por ese camino sería llamado al orden probablemente por el moderador, porque diría que estoy fuori vía, ¿no? No creo. Me he convertido en fuorviante. No, vamos a ver. Si a mí se me pregunta las razones de mi fe o por qué creo, a mí, antes de entrar en particulares intimidades, que me gustaría situarlo con dos anécdotas o dos citas, si se quiere, literario-filosóficas, porque tienen más que ver con el pensamiento y con su evolución. Una primera, que es posterior en el tiempo. Estamos en la Francia pues más o menos del primer tercio del siglo XX, y Jacques Maritain, que no está en mi Olimpo particular, como sabe Juan Manuel de Prada. Y todos los seguidores de Lágrimas en la lluvia. Jacques Maritain le dice a Henri Charlier, discípulo de Péguy, hombre extraordinario que había pasado de una familia masónica
a la conversión, era un converso, y que era un gran artista, un gran escultor, un gran pintor y un gran escritor. Y Maritain, con una cierta osadía, le dice a Charlier: hágame por favor un resumen, una narración de su conversión. Y Charlier, visiblemente molesto, dice: ahora mismo, eso no me plantea ningún problema. Se sienta y escribe: mi conversión se debe a una gracia inmerecida de la omnipotencia divina. Aquí tiene. Primer hecho. Segundo hecho. Vamos un poco más atrás en el tiempo, unos 70 años. Donoso Cortés. Don Juan Donoso Cortés, marqués de Valdegamas, le escribe al conde de Montalembert, uno de los grandes intelectuales de la época, y le escribe la siguiente frase que ha pasado a la historia y que ha sido objeto de mil indagaciones e inquisiciones. Mi conversión a los sanos principios se debe en primer lugar a la misericordia divina y a continuación al estudio profundo de las revoluciones. Bueno, ¿qué diferencia hay entre estas dos frases? La primera es radical. Y si a mí me preguntan hoy cuáles son las razones de mi fe, ¿por qué creo? Pues yo tendría que decir: creo por una gracia inmerecida de la omnipotencia divina. Y desde un punto de vista radical no cabe otra respuesta. Es decir, lo que Charlier le dice brutalmente a Maritain. Es evidente que, hablando de una conversión, esta irrupción de la gracia inmerecida se hace de una manera mucho más palpable, mucho más palmaria, mucho más evidente, que en los casos en los que la gracia, en los que la fe nos acompaña en toda nuestra vida, en la que la hemos recibido en el bautismo de niños, en el último significado que apuntaba el padre Carreira, y a partir de ahí, claro está, ha habido que alimentarla y actualizarla, porque la fe es un hábito, es una virtud, y por tanto requiere su actualización. Y claro, esa actualización tiene lugar a través de actos personales, pero inexorablemente a través de infinitas mediaciones humanas. Esto nos lleva al tema de la gracia y la naturaleza, pero que yo ahora no voy a tocar. Esas mediaciones, ¿cuáles son? Pues son múltiples, desde la familia, es decir, el hecho de que los que hemos recibido la fe desde nuestra infancia y hemos sido bautizados de niños, frente a lo que quieren toda suerte de progres, de que sean los adultos los que una vez que han adquirido la madurez, bueno, pues eso está segando la fe en ese momento auroral de la infancia. O la primera comunión, recibirla en edad temprana, como quería San Pío X, y como hoy está menos de moda, y hoy se lleva más bien retrasar la edad de la primera comunión. Bueno, a pesar de que nuestro querido prefecto Cañizares pidió que se volviese... ha recordado esa vieja doctrina de gran sabiduría de la Iglesia tradicional. Y luego yo aquí podría continuar la escuela, las amistades, las familias, toda la red social que puede fomentar, apoyar, construir o poder demoler, y todas esas mediaciones humanas nos llevarían pues a la propia comunidad política, a la legislación, es decir, eso que tampoco está de moda hoy y que es capital en el encuadramiento de la fe. Como se me ha preguntado a mí, yo no soy un converso, no tengo que decir que mi fe es una gracia inmerecida de la providencia, pero como no soy un converso, tengo que decir a continuación que mi fe se ha mantenido por la familia, por la sociedad, por el ambiente en el que me he desenvuelto, y luego ya, si hay una peripecia personal, porque esta la hay en todo, pues yo podría decir que el estudio profundo de las revoluciones también ha tenido su parte en la
en el mantenimiento y perseverancia de mi fe. Y al igual que le ocurrió a don Alonso Cortés. Que no pretendo, líbreme Dios, hacer ningún tipo de parangón. No, pero yo creo que el estudio de las revoluciones efectivamente ha robustecido tu fe, indudablemente. Te voy a dejar continuar, pero va a ser después de hacer una brevísima pausa. Y después de esta exposición todavía quería hacer una pequeña precisión más. Sí. Bueno, esto del estudio de las revoluciones viene a cuento de que en mi vida tuvo una importancia decisiva el encuentro con un conjunto de personalidades extraordinarias, desde Eugenio Vegas Latapié, el fundador de Acción Española, Juan Vallet de Goytisolo, el gran jurista, a Rafael Gambra, filósofo finísimo, a Francisco Elías de Tejada, historiador del pensamiento político, a don Álvaro Dors, profesor de Derecho Romano, una serie de personas con las que yo descubrí el magisterio intelectual y que realmente me condujeron incluso en lo que es una especie de acogida humana, en lo que es la fraternidad de una comunidad. Pero yo quería hacer una segunda observación todavía respecto a las dificultades que plantea la pregunta que habéis hecho. ¿Por qué creo? ¿Cuáles son las razones de mi fe? La primera ya ha quedado esclarecida, pero la segunda es que, en realidad, a la luz de lo que ha dicho el padre Carreira, quizá la pregunta relevante no es solo por qué creo, sino más bien lo que creo, o por qué creo lo que creo. Y no es un galimatías. Es decir, la fe no es la creencia simple, creencias hay múltiples. Pero la fe católica, no es una creencia cualquiera, es un asentimiento cierto a lo que Dios nos revela y a través de la Iglesia nos propone. Y esto, para que lo creamos, esto que es la definición del viejo catecismo, centra el problema de una manera nitidísima, porque excluye la confusión de cualquier creencia con la fe. Aquí están los aspectos intelectuales, porque la fe es un obsequio racional, como decían los clásicos. Ahí está el aspecto de la voluntad, porque formalmente es un acto de voluntad. Y ahí está un gran tema que yo ahora en cambio solamente dejo apuntado, pero que también el padre Carreira ha apuntado, que es que el fundamento de la Iglesia no puede ser otro que la fe. Cuando la fe se quebranta, se resquebraja, deja de ser vivida de una manera unitaria por ese cuerpo místico de Jesucristo expandido y comunicado que es la Iglesia, pues que es lo que de alguna manera ha ocurrido en los últimos decenios, al menos en parte, entonces se suscitan grandes dificultades porque efectivamente hay que buscar una sustitución de esa fe interpretada y a la que debemos obediencia en virtud del magisterio infalible del Sumo Pontífice, en los términos definidos por las constituciones dogmáticas del Concilio Vaticano I, y a veces se confunde con lo que son otro tipo de orientaciones del Sumo Pontífice a las que debemos obediencia, pero no en virtud de la fe, sino en virtud de la virtud de religión, que es otra cosa diferente, ¿no? Bueno, en fin, esto ya nos daría lugar a otra serie de consideraciones. Lo que había dicho el padre Carreira, efectivamente, solamente de paso, la fe tiene tres dimensiones, que son lo que creemos, el credo, ¿no?, o el catecismo desarrollado. Después hay una dimensión razonable, ¿por qué creemos? ¿No es cierto? Una dimensión de racionalidad. Ahí están los milagros, ahí está la resurrección de Cristo. De los milagros hemos hablado suficientemente, ¿no? De la resurrección de Cristo tendríamos que hablar también. Dedicamos un programa entero, don José Antonio, sí. No lo olvide, en el que estuvo usted, por cierto. Y después hay otra dimensión que es la gracia. La fe es un don de Dios. Porque aunque yo llegué a tener una certeza racional, a través del estudio que yo he podido hacer, yo la resurrección la estudié, a mi modo de ver, a fondo, porque si Cristo no ha resucitado y no hubiera llegado a la certeza racional del estudio de que eso es un hecho histórico, yo no estaría aquí. Es decir, mi fe tiene una base racional, pero no basta. Porque aunque tenga yo las razones y los milagros, me puede pasar lo que Alexis Carrel, una lucha interior, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pues porque me juego el tipo, porque tengo que cambiar de vida. Y entonces ahí es donde entra la gracia, es la dimensión sobrenatural de la fe. Y es decir, en la fe tenemos que ser enormemente racionales y enormemente niños, las dos dimensiones a la vez. Con la razón, si yo no tuviera la certeza de la resurrección de Cristo, repito, yo no estaría aquí.
Ahora bien, indudablemente después necesito la gracia de Dios para que me saque de las situaciones ante mi miedo, ante mis dudas. Ahí es donde entra la gracia y la oración sencilla. En último término, pues tenemos que creer como cree un niño, ¿no es cierto? Es decir, abandonarnos a la atracción interior de la gracia. Y dicho esto, ¿por qué creo yo? Pues por dos razones fundamentales. ¿Por qué creo como cristiano? Porque es la única religión que viene de arriba, que viene de Dios. Las otras religiones vienen de la iniciativa humana, ¿no es cierto? ¿No? Un hombre, Mahoma, o quiere fundar una religión, la funda, pero nosotros tenemos ciertamente la certeza de que Dios ha venido a nuestro mundo por la encarnación de su Hijo para liberarnos del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Y tengo que decir una cosa muy clara, del pecado, del sufrimiento y de la muerte solamente me libera Jesucristo. A mí no me libera Mahoma de eso. Mahoma es impotente ante el pecado, ante el sufrimiento y ante la muerte. Cuando hablo del pecado me acuerdo siempre de Chesterton cuando se convirtió, él era ateo y se hizo anglicano, lógico porque era inglés, pero luego se hizo católico. Y dijo, estoy seguro que me van a preguntar en todas partes por qué me he hecho católico. Ya lo tengo pensado. Pues porque este es el único lugar donde se me perdonan los pecados con la garantía de Cristo. Esto está muy bien dicho, ¿no es cierto? ¿No? Nos libera del sufrimiento. Una madre que me dice, yo no puedo creer porque tengo un niño pequeño con cáncer. Y yo, mire señora, si ese niño debiera tener cáncer durante toda la eternidad, yo tampoco creería en Dios. Pero es que ese niño va a ir al cielo donde no va a tener cáncer. Y en ese Dios yo creo. El sufrimiento no tiene la última palabra desde la resurrección de Cristo. Y la muerte tampoco. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Cantamos en Pascua. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Entonces, ciertamente, yo estoy por estas dos razones dentro del cristianismo. Y quisiera añadir una cosa, y es que estoy asombrado de la cantidad de conversiones que está habiendo en estos últimos tiempos de científicos y hombres de pensamiento al cristianismo. El último libro que he leído es de un inglés, Anthony Flew, que era el mayor ateo que había en Inglaterra. Ese hombre arremetía a todo el que creía en Dios. Se ha convertido y ha escrito un libro que se titula There is a God. Lo han traducido al cristianismo, al español hace poco, Dios existe. Y entonces, pues ha habido una serie de conversiones en Inglaterra, muchísimas. Todos conocemos a Carl Lewis, a Chesterton, ahora viene un periodista famoso, Matt Jorich, un poeta como Hopkins, Graham Greene, Graham Leonard, era el obispo anglicano de Londres y se ha hecho católico. Y Lady Di y la duquesa de Kent y personajes en Estados Unidos se han convertido, usted lo conocerá, Collins. Collins es el que ha desarrollado todo digamos, la extensión del genoma en todas sus particularidades con un grupo de científicos, de 100 científicos ayudados por ellos. Y dice, esto es un milagro, que todo lo que es el hombre esté escrito, ¿no es cierto?, en el código genético. Decir que esto ha ocurrido por al azar es una estupidez. Ya Crick, que fue el descubridor junto con Watson del genoma humano, dijo, yo cuando veo el genoma humano tengo la impresión de que esto es un milagro. Bueno, se ha convertido Collins, se ha convertido en Estados Unidos Scott Hahn, el mayor teólogo calvinista, se convirtió César, el que tiró la bomba atómica en Nagasaki, 1945. El 48 ya se había hecho católico, quizá por el peso mismo de la conciencia. André Froissart, un judío como él, quisiera hablar de él, pero no tengo tiempo, pero judíos, Lustiger, otro judío de francés que se convierte en el arzobispo de París, Edith Stein. Para mí, lo más emocionante de las conversiones de todos estos años, hablando de judíos, Rafael Stern, otro también, el rabino de Roma, Zoli. Es decir, e incluso en Italia pues, se ha convertido Vittorio Messori, un hombre de pecados italianos. Yo no voy a decir cuáles son, pero él los describe en su libro, ¿Por qué creo?, con una humildad impresionante. Yo aquí no los voy a citar, el que tenga curiosidad que lo lea. El libro se titula ¿Por qué creo? Pero Mondadori, el de la editorial Mondadori, que era un hombre de buena vida, italiano también se ha convertido. Entonces yo me pregunto, ¿por qué se convierte esta gente?
Pues porque al final, si estudian y buscan, van a tener que elegir entre Dios o la nada. O Dios existe, o si no, no se entiende el orden de este mundo, o Dios existe y no podemos comprender cómo el hombre trasciende a la pura materia, o Dios existe y no sabemos de dónde venimos y a dónde vamos, y ahí hay que hacer una elección. Mientras que nuestra juventud pues está pues, en medio del sexo, en medio de la droga, del alcohol. Pero yo creo que también en esa juventud de nuestros fines de semana que se mete ahí, ese alcohol y droga, todo eso también nos habla de Dios. Yo trato con la juventud, trabajo mucho con ellos, indudablemente pues se meten en el alcohol y en la droga porque tienen que perder la propia conciencia. Porque es que tienen que perderla, porque si no se encontrarían con un vacío que llevan dentro inmenso. El hombre tiene una sed de infinito, el hombre tiene una sed de verdad, el hombre tiene una sed de generosidad, y la felicidad no se puede comprar. Lo decía Víctor Frankl muy bien, este no es un converso judío, pero creía la fe judía toda la vida. Decía, todo hombre necesita una razón para vivir, una razón para amar, una razón para sufrir y una razón para morir. Y cuando el hombre no tiene esta razón de tipo trascendente, enferma y enferma de angustia, que es la enfermedad de nuestro tiempo. Y entonces decía, ¿qué es la felicidad? La felicidad, decía, no se puede buscar nunca directamente. La felicidad solamente puede venir como consecuencia de dar lo mejor de nosotros mismos por la verdad. Qué bien dicho está eso. Yo terminaría aquí, entendido que nuestra juventud quizá, yo cuando trato con los jóvenes empezamos por ahí, por la sed de infinito y de verdad que el hombre tiene en el corazón, y nos ponemos enseguida de acuerdo. Todavía más que el alcohol y la droga hay una cosa que aparta más de Dios, que es el dinero. El dinero que en el Evangelio se contrapone directamente a Dios, ¿no? Y lo que se puede comprar con dinero, digámoslo así, que ahí entrarían el alcohol y las drogas. Y yo creo que el dinero es la principal causa, en primer lugar, de las herejías que se producen en el seno de la cristiandad. Esto lo ve muy claramente, ¿no? En el caso del protestantismo, ¿no? Y creo que las razones por las que nuestras sociedades del bienestar han sido sociedades que se han apartado de Dios está en el dinero. Vamos todavía a escuchar por qué cree el padre Carreira, pero va a ser después de una pequeña pausa. En un minuto. Todos tenemos una experiencia semejante en ese caso, que un ambiente providencial me hizo fácil el aceptar la fe como algo que encajaba perfectamente con un sistema de vida satisfactoriamente humana, de valores, de esperanzas, una vida que tenía sentido. Yo creo que para mí la dificultad máxima que vería en aceptar la fe sería que fuese en algún punto irracional. No tanto que me pidiese un sacrificio, sino que fuese de alguna manera irracional. Y gracias a Dios, en la fe católica no hay nada de irracionalidad. No quiero que esto suene como falta de espíritu ecuménico, pero yo no entiendo el protestantismo desde el punto de vista racional. ¿Por qué? Primero, porque si usted le pregunta a un protestante en qué cree, me dirá que cree lo que pone la Biblia. ¿Por qué cree usted a la Biblia? Porque es palabra de Dios. ¿Cómo lo sabe? No tiene respuesta. Para complicar más el asunto, luego dice, yo creo en este pasaje de la Biblia, pero hay estos autores que dicen que significa que sí, estos otros que significa que no. Los dos tienen razón. Eso es totalmente absurdo para cualquier persona racional. Y finalmente, yo veo que ustedes, hablando así a los protestantes en general, quieren aceptar a Cristo, y Cristo instituyó un apostolado al que dio poder de perdonar pecados y de celebrar la Eucaristía poniendo el cuerpo de Cristo a nuestro alcance.
En el protestantismo se niegan ambas medidas, ambas obligaciones dadas por Cristo. ¿Cómo voy a aceptar el protestantismo lógicamente? Yo realmente no entiendo la racionalidad de un protestante. Y por eso, para decirlo de una manera más elemental, en el protestantismo no hay concepto de verdad. Solo hay opiniones y todas valen lo mismo. ¿Cree usted que Dios va a pedir que todo el mundo acepte un conjunto de doctrinas donde nadie está seguro de cuál es cuál, o cuál es correcta, o cuál viene de Dios y cuál es una interpretación equivocada? Eso es totalmente en contra de la racionalidad humana. El protestantismo es la negación de la racionalidad humana. Y yo no puedo de ninguna manera consentir en eso. De modo que lo que Cristo dijo que quería que hiciesen sus sucesores fue enseñar con la asistencia infalible del Espíritu Santo, perdonar pecados con una potestad que Él les dio. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, y que celebren la Eucaristía dándonos esa intimidad con Cristo, que es literalmente, si me permiten decirlo en una frase de niño, comérnoslo a besos. En el protestantismo se ha perdido todo esto. ¿Cómo voy a tomarlo yo como el modo por el cual Dios quiere que me acerque a Él? No, en eso yo no veo salida lógica posible. Y, naturalmente, tengo que decir también que si Dios quiere que todos nos salvemos aceptando su mensaje del Evangelio, necesariamente tiene que dar una garantía de que ese mensaje no se tergiversa, de que no se recorta, de que no se cambia en modo alguno. Por lo tanto, no puede darse una cristiandad real si no es con una iglesia docente, con la ayuda del Espíritu Santo para que no caiga jamás en un error. Si uno se olvida de esto, el cristianismo se convierte simplemente en otra disquisición meramente de valor humano. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho usted, eso es evidente. Solamente añadir un poco unas consideraciones sobre el origen del luteranismo. Si somos claros, Lutero tenía un problema de castidad tremendo. Yo hablo castellano. Él dice en muchísimas ocasiones que la concupiscencia es invencible, que un seglar soltero no puede vivir la castidad, solamente se puede vivir en todo caso dentro del matrimonio. Tenía una angustia interior porque caía constantemente en el pecado. Un dato simplemente, su primer libro escrito, el comentario a la carta a los romanos, en latín, habla de las distintas formas que hay de masturbación. Entonces eso lo tenemos que decir, nos da vergüenza decirlo, pero es la realidad. Entonces dijo, el hombre está corrompido por el pecado original, llegó a exagerar la doctrina del pecado original, y entonces yo me justifico por la fe. Si yo en medio de mi pecado confío en Dios, entonces Dios no me imputa los pecados, pero yo sigo siendo pecador. Yo le diría a Lutero, si usted cree en el perdón de Dios, desde la experiencia de la torre, das Sturm Erlebnis. Allí tuve una experiencia por la cual recordó lo que dice San Pablo en 1 Corintios 1, 17, el justo vive de la fe. Yo me salvo por la fe. Yo me salvo por la fe. Es la fe la que, bueno, pues déjese usted perdonar por la fe. Pues tampoco. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a seguir pecando, ¿entendido? Y entonces continuó siendo pecado. Y entonces todo lo que es humano, todo lo que no sea la justificación de la fe, lo destruye con una coherencia tremenda. La razón y los milagros, fuera. La sucesión apostólica, fuera, porque todo lo que va de mano en mano, por la tradición se corrompe. No me queda más que la escritura.
¿entendido? Y la Iglesia, yo no necesito la Iglesia, porque si me justifico por la fe, yo no necesito la Iglesia, ¿entendido? Y fue una destrucción de todo. Y perdonen que yo sea así de claro, a través de un problema de castidad que él tenía. Pero es paradójico y llamativo y muy instructivo que de una debilidad, es decir, de un problema de debilidad que él tenía, construye una creencia que al final lo que hace es ensoberbecer al hombre. Ahí está. Que se cree que ya no necesita, que no necesita el perdón de Dios ante esas debilidades. A mí me viene un paradójico, muchacho con este problema, yo me masturbo. Y yo, mira, tú sabes que eso es un pecado, se lo explico tal y que cual, tienes que dejarlo. Pero si vuelves otra vez, vienes a pedir perdón a Dios. Pero tú no puedes pactar con eso, ¿entendido? Y Dios te ayudará. Como sigas en eso, Dios te ayuda. Pero Lutero, digamos, no se dejó perdonar por Dios. Sabía que iba a seguir pecando, era un obseso en ese sentido, y ese fue el problema. Lo que pasa que, claro, nadie se atreve a decirlo. Das Sturm Erlebnis, que tuvo allí la experiencia de la torre. Y hay que decir que Dios además perdona eso 2000 veces, si hace falta. 2000 veces. 70 veces 7. Pero hay que ponerse de rodillas para pedir perdón. Es decir, nos salva la humildad ante Dios, el pedir perdón ante Dios, ¿entendido? En el fondo era un problema de soberbia, yo no voy a cambiar, entonces lo cambio todo para adaptarlo a mi situación. Bueno, está muy bien esta observación, que es, si se quiere, puede resultar un poco fuerte, pero que creo que es muy instructiva. En los primeros años del cristianismo pues había un truco, una receta para reconocer a los cristianos. Mirad cómo se aman. Yo insisto aquí en el amor. Entonces, me gustaría invitar, ¿no?, a las familias, a los matrimonios, a los jóvenes a que redescubran este Dios que es amor, ¿no? Es decir, a los jóvenes que no se conformen con su inconformismo, sino que sigan buscando la verdad de este amor que es Dios. A los novios, a los matrimonios, que sean palabra viva de ese Dios que es amor. ¿Por qué? Pues porque al final la fe, por muchas ideas, razones, discursos, sistemas y racionamientos y clases de teología brillantísimas que puedas dar, que son necesarias, sí, porque son mediaciones, sí. Todo eso es necesario para hablar de Dios, para invitar a la fe, pero al final yo creo, porque vuelvo un poco a esa idea, ¿no? Pero hay algo tumbativo, y es el amor. El centro del cristianismo no es una idea ni un razonamiento, sino es el amor. Dios es amor. Y al final, a mí lo que me convence del cristianismo y de la fe es cómo me ha amado Dios hasta el extremo de dar su vida por mí. Claro, la palabra que están pidiendo otros de mí es ¿cómo doy yo mi vida por ti? Entonces, ¿cómo nos amamos, ¿no? Es la pregunta que también nos tenemos que hacer. ¿Cómo creo? ¿Por qué creo? Pero también cómo amo y cómo nos amamos, ¿no? Entonces, creo que hay que desenlatar la fe de muchas teorías, ideas. La fe no es un pin, no es algo puramente racional,